El día de hoy estamos sacando nuestro tema de Primera de Timoteo, ¿verdad? Continuamos efectivamente mirando Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5, vimos la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a ir desde el versículo 6, pero lo de fondo, ¿verdad? Y que estamos enfocándonos es que aquí hay un redireccionamiento, un reenfocamiento, ¿verdad? De lo que verdaderamente es valioso para el Señor en nosotros. Pero sin embargo también vemos por otro lado que hay una inclinación, digamos que natural, del hombre natural, a más bien irse por otros temas, irse por las doctrinas, ¿no es cierto? O irse por las genealogías, o irse por todo lo que significa conocimiento humano. Y eso pasa mucho en nuestro ambiente religioso el día de hoy, en donde nosotros estamos más interesados generalmente en obtener respuestas, ¿verdad? Respecto de las profecías, respecto de aquellas preguntas que de alguna manera nosotros no tenemos respuesta y nunca las vamos a tener respuesta porque nuestra carne, dice la Escritura, que no heredará, ¿verdad? ¿Qué cosa? El reino de Dios. Nuestra carne no va a entender esas cosas. El reino de Dios es la respuesta espiritual de parte de Dios a esas preguntas. De tal manera, desde la carne es imposible que las podamos comprender. ¿Por qué? Porque para la carne todo lo que viene de Dios es locura. ¿Ok? Entonces no sigamos en esa insistencia, ¿no es cierto?, de tratar de buscar respuestas a nuestra carne, porque sigue siendo la inquietud de la carne y no el foco, ¿verdad?, del Señor, que como hemos visto nosotros es el amor de Él. No olvidemos que la sustancia, la esencia de Dios es amor. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, si nosotros realmente somos sus hijos, la sustancia de Él debería aparecer en nosotros como el sello indiscutible de que efectivamente Él es nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo yo sé que Él es mi papá? Porque yo voy a poder expresar, manifestar, experimentar, vivir lo que Él es. Y la sustancia de Él es el amor. Ahora, esa sustancia que es el amor, ¿no es cierto?, es el marco, es la base sobre la cual Él hace todas las demás cosas. Él nunca va a hacer nada desprovisto de esta realidad. Ahora, qué maravilloso que nosotros efectivamente contemos, ¿verdad?, con el amor de Dios como la esencia para que Él actúe efectivamente a nuestro favor. Si el Señor nos ama, y es por eso que la Escritura dice, ¿verdad?, ¿qué diremos pues a todo esto? En Romanos capítulo 8, que si Dios, ¿verdad?, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí dice, ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ahora, ¿quién nos podrá separar? Es quién se podrá enfrentar a nosotros, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva, cuando el amor de Dios ha provisto inclusive a Jesucristo, su Hijo. El Padre ni siquiera escatimó lo que más amaba. ¿Qué es lo que más amaba? A su Hijo. ¿Y por quién lo entregó? Por usted. Diga en su corazón, Cristo fue entregado por mí. Dígalo así. Porque cuando decimos por nosotros, ya como que ya no es contra nosotros, ¿no es cierto? No, por mí. Es decir, póngalo así, si usted hubiese sido la única persona sobre esta tierra, el Padre hubiese dado la vida de su Hijo por usted. Si usted sería la única persona sobre la tierra, ese es el nivel del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Entonces, el propósito central de Dios, ¿cuál es? Que aparezca en nosotros lo que Él es, que aparezca en nosotros nuestra nueva realidad. El propósito de Dios no es que nosotros conozcamos o tengamos respuestas a todas las preguntas que normalmente desde la perspectiva de las doctrinas o desde la perspectiva de la religión son las que nosotros buscamos. Hablábamos la semana pasada y la Escritura es muy clara en decir que los judíos buscan señales, ¿no es cierto?, y los griegos o los gentiles o los griegos buscan sabiduría. Ese es el foco normalmente del judío, es decir, del religioso.
Cuando él habla de judío, está hablando del religioso, porque está hablando de la religión judía de aquel entonces. Me explico. ¿Qué buscaba el judío? Señales. Lo que nosotros muchas veces buscamos ahora. Es decir, nosotros nos asombramos y la carne se asombra cuando ve sanaciones, cuando ve curaciones. La carne se asombra cuando ve milagros, ¿o no? Y usted, por ejemplo, viene a una reunión en donde hablamos de una reunión de milagros, así la gente. ¿Por qué? Porque la gente, con todo el respeto, busca show. A la gente le gusta el circo desde esa perspectiva. Y es por eso que nuestro Padre maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nunca se prestó, pudiéndolo haber hecho, a hacer show. ¿Por qué? Porque Él más bien decía que Él no hacía muchas señales en muchos lugares por la incredulidad de ellos. Porque Él lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que iba a suceder? No iba normalmente a tener el impacto que Él espera, que es que la gente se arrepienta, que es que la gente se deje a sí misma y venga, ¿verdad?, a reconocer que Él es Dios. Al contrario, cuando Él hizo el milagro de milagros, o uno de los maravillosos, que fue, ¿cuál? La resurrección de Lázaro. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Celos. ¿Por qué? Porque inmediatamente vieron que la gran mayoría de gente, ¿verdad?, comenzó a seguir a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántos de aquellos que seguían a Jesús le seguían por el milagro, más porque reconocían que Él es Dios, que tenían una necesidad importante de Él? Entonces mucha gente lo comenzó a seguir. ¿Qué sucedió? Los religiosos fueron traídos a celos y ahí resolvieron matarlo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que el foco del Señor no es ni las señales, que es lo que efectivamente busca la religión. Ya no busquemos eso. A veces nosotros, inclusive a mí me pasó muchas veces, porque teníamos esta misma perspectiva, muchas veces nosotros probamos a Dios. A veces nosotros condicionamos a Dios, y esto de alguna manera animado porque en la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que había una manera antigua en donde el Señor se comunicaba con los seres humanos. Por ejemplo, ustedes recordarán de aquel episodio de, ¿cómo se llama?, del que tenía el pelo largo, de Sansón. Usted recordará, ¿verdad?, ese episodio en donde él le ponía, ¿verdad?, unas bellotas, unas lanas, para que el Señor le muestre y le dé señales. Y efectivamente el Señor respondía a ese tipo de señales. Y nosotros creemos que Dios sigue actuando de la misma manera con nosotros. Y le seguimos poniendo, o le seguimos de alguna manera condicionando a que se muestre Dios a nosotros, ¿verdad?, dándonos cosas o mostrándonos esto o esto a través de que me das esto, me das lo otro, me das el trabajo, me ayudas con esto, cambia el corazón de mi marido, de mi mujer, yo qué sé, de cualquier cosa. Error garrafal. ¿Por qué? Porque no nos estamos relacionando con Él conforme al nuevo hombre, al nuevo sistema, a la nueva vida, que ahora es Él morando y viviendo en cada uno de nosotros. Cuando efectivamente este versículo 5 nos habla de que el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es el que defendamos doctrinas, no es el que tengamos conocimiento. El propósito de Dios ni siquiera es que nosotros tengamos la doctrina verdadera, porque esto no se trata de conocimiento, esto se trata de vida. Él lo que quiere es que nosotros realmente en el Espíritu descubramos lo que significa esta forma de doctrina. El ser humano a lo mucho lo que podrá tratar de entender es esta idea central, que, ¿verdad?, es una forma de doctrina, pero no es doctrina porque no es enseñanza. No es ni siquiera la enseñanza verdadera, porque si la enseñanza verdadera no es capaz de convertirse en vida en mí, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de que Cristo es mi Salvador, Él es Salvador de todos los hombres, ¿sí o no? Por tanto, Él es mi Salvador. La pregunta es, ¿cómo está impactando eso tu vida el día de hoy? ¿Verdad? Salvación tiene que ver directamente con liberación. Tú puedes identificar que el Señor está liberando tu vida del pecado, está liberando tu vida de ti mismo, está liberando tu vida de todo el viejo hombre que eras.
Ok, si tú puedes comenzar a discernir que efectivamente tú estás siendo librado, pero ¿cómo tú eres librado? No, tú no eres librado cambiando, sino que tú eres librado comenzando a experimentar la nueva criatura que eres. Por ejemplo, si nosotros, ¿verdad? Antes éramos impacientes en nuestra carne, ¿no es cierto? En nuestra nueva criatura, ¿qué somos? Somos pacientes, es decir, la paciencia del nuevo hombre comienza a ser edificada por nuestro Padre para que la experiencia de esa paciencia sea efectivamente la que expulse de tu propia vida la impaciencia del viejo hombre. Así es como el Señor actúa. Por esto es que Él normalmente nos muestra que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Quién fue que le dijo eso al Señor? Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca. Es necesario que la vida de Él crezca en mí para que yo decrezca, para que yo mengüe. Entonces, ¿sí se da cuenta cuál es la propuesta del Señor? La propuesta del Señor es que el edificio de Dios, la edificación de Dios, la morada de Dios en usted comience a aparecer. Y a veces nosotros confundimos eso con que ahora soy más paciente. Error garrafal. Porque el nuevo hombre es más paciente o es paciencia. El nuevo hombre es paciencia. El nuevo hombre no es más paciente ni menos paciente. El nuevo hombre es absolutamente paciente. El nuevo hombre es absolutamente gozo, absolutamente paz, absolutamente, ¿verdad? Todo lo que nosotros hablamos aquí. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad. Ese es el nuevo hombre. Ese nuevo hombre que está en ti, que es el regalo de Dios para tu vida, que es el edificio que Dios está construyendo. ¿Quién podría levantar ese nuevo hombre en mí? ¿Yo lo podría hacer? No, solamente Él es capaz de poder hacerlo. Entonces, el foco del Señor está en que esa experiencia subjetiva de la vida de Él morando en mí se convierta en una realidad permanente y continua que vaya de un estado de gloria a otro estado de más gloria. Y por eso la Escritura nos habla de gloria en gloria. Porque esto no tiene fin. Lo maravilloso del regalo de Dios para nuestra vida es que esto no tiene fin. Hoy hemos tenido el privilegio nosotros, por la gracia de Dios, de obtenerlo. Entonces, ese edificio y esa edificación de Dios es la que efectivamente importa. Y el foco es que es el amor nacido ¿de dónde? De la nueva criatura. Por eso dice aquí la Escritura, el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Mire, nuevo, el amor nacido de corazón, de conciencia y de fe. ¿Pero qué corazón? Corazón limpio. Nosotros en el nuevo hombre tenemos un corazón limpio. No tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, porque la criatura de Dios no tiene que limpiarse absolutamente nada. Por eso es que con mucha propiedad la Escritura mismo da testimonio y dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Sabe por qué el primer hombre pecó? Porque el primer hombre no era un hombre nacido, era un hombre creado. Él no tenía los genes de Dios, él tenía el soplo de la vida de Dios, ¿verdad? Que le permitió de alguna manera escoger. Pero el propósito de Dios no era, ¿verdad?, el hombre creado, sino el Hijo, el hombre engendrado. Y ya nos dio el Señor maravilloso una promesa a través de la misma mujer, Eva, ¿no? Que fue, de acuerdo con la historia bíblica, la persona que de alguna manera se dejó embaucar por la serpiente, dice la Escritura, cayó en el engaño. Pero sin embargo, ¿a quién Dios le dio la promesa de que a través de ella iba a venir
¿verdad?, una simiente que iba a aplastar a la serpiente. Fue a través de la propia Eva. Fíjese el amor que Dios siempre tuvo con la mujer, ¿sí? Más allá de la responsabilidad, porque lo hizo por ignorancia, así como el hombre también después cayó en el mismo error. Es decir, nosotros pecamos y nosotros vivimos, ¿verdad?, en nuestra naturaleza pecaminosa, y nosotros estamos muy habituados, muy enfocados e inclinados a nuestra carne por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad de Dios en nosotros. Por esto es importante que el conocimiento de la verdad no sea una doctrina, por más verdadera que sea, sino el conocimiento experimental. Experimental. ¿Me explico? El conocer la realidad de la obra que Dios ha hecho en mi vida, ese conocimiento, que es la revelación que viene por parte del Espíritu, que nos demuestra la obra que el Señor ya hizo en todos y cada uno de nosotros, ese va a ser la diferencia, porque a esto es lo que la Escritura también llama de alguna manera una esperanza viva. ¿Sabe lo que es tener una esperanza muerta? Es decir, es una esperanza. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra propia vida que aún nosotros no tenemos, ¿es una esperanza viva o muerta? Mientras no se haga realidad aquello, es una esperanza muerta. Pero ¿qué tal si es que usted podría comenzar a recibir anticipos de esa esperanza mientras está viviendo? Eso es una esperanza viva. Una esperanza viva es algo que yo puedo comenzar en mi interior, ¿me explico?, a comprobar a partir del día de hoy. Eso es lo que le importa al Señor. Esa es la edificación del edificio de Dios. La edificación tiene que ver directamente con que tú comiences a comprobar en tu vida que, ¿verdad?, las promesas de Dios y la promesa crucial de Dios para tu propia vida es la vida de Jesucristo morando en ti. Tú eres morada de Dios, tú eres casa de Dios, tú eres edificio de Dios, tú eres arquitectura de Dios, tú eres planificación de Dios. Esa persona que es perfecta, esa persona que ama a Dios y que Dios la ama profundamente, es, ¿verdad?, lo que nos dice también la Escritura en el propio libro de Romanos, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, ¿verdad?, aguardando la manifestación ¿de quién? Aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la propia naturaleza está aguardando la manifestación de los hijos de Dios? Porque la Escritura dice que la propia naturaleza que ha sido sujeta a corrupción, ¿sí?, la propia naturaleza que ha sido sujeta a corrupción sabe que hay una liberación para ella, pero esa liberación arranca ¿con quién? Con la manifestación de los hijos de Dios. El primero, Cristo. Con Cristo se levanta toda una nueva creación. Con Cristo se levanta toda una nueva revelación. Con Cristo se levanta toda una nueva vida. Con Cristo se levanta, ¿verdad?, toda una nueva creación gloriosa, maravillosa, única e indestructible de Dios. Y nosotros somos parte central de esa creación, porque somos el Hijo amado. Y ese Hijo amado es el que el Señor efectivamente anhela en su corazón que pueda nacer. Así que el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, este es el nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros cometemos un grave error al querer fabricar nosotros este hombre. Nosotros cometemos un grave error al todavía tener puesta nuestra mirada en el viejo hombre para probar cambios en el viejo hombre o mejoras en el viejo hombre como la prueba de que Dios está haciendo algo en mi vida. Error garrafal. ¿Por qué? Porque si usted mañana tiene un auto viejo, o mejor dicho, hoy tiene un auto viejo que ya no le sirve de mucho, ¿verdad?, y hoy tiene un auto nuevo, ¿usted qué hace con el auto viejo? ¿Usted sigue fijándose en que el auto viejo debería funcionar como el nuevo?
Usted sigue insistiendo todavía en que y trae un mecánico y trae otro para que le siga arreglando el carro viejo cuando tiene un carrazo último modelo aquí que usted lo ha probado una vez, salió y dice, wow, qué carro, qué maravilla, qué facilidad de conducir, qué confort. Una vez que usted pruebe este carro, ¿usted volvería al carro viejo? ¿Ah? Bueno, estaría con algún problema. Me explico, lo que normalmente uno hace es o vendo el carro viejo, o lo boto, o lo regalo, o que se termine de hacer chatarra, ¿o no? Ya no me voy a dedicar a lo antiguo. Pero eso es lo que hacemos nosotros justamente en nuestro ambiente religioso. Nosotros siempre estamos echando la mirada al carro viejo. ¿Quién es el carro viejo? El viejo hombre. Y efectivamente nosotros ahí es donde queremos acomodar lo carnal a lo espiritual. Porque tratamos nosotros de entender lo que es el nuevo hombre y queremos que el viejo hombre sea el que experimente esas cosas. Error garrafal. De allí es que efectivamente si usted se enfoca en esas cosas, se enfoca en el viejo hombre, se enfoca en su cambio, está perdiendo el tiempo, porque Dios no va a cambiar a nadie. Dios eliminó al viejo hombre. Él le dio a usted una nueva creación, una nueva criatura. ¿Y para qué nos estamos entonces nosotros preocupando del viejo? Ponga su mirada en el nuevo, porque en la medida en que usted lo comienza a experimentar en su vida, el viejo queda obsoleto. Pero la religión nos ha hecho un flaco favor. ¿Cómo? Llevándonos siempre a poner nuestra mirada en el viejo hombre, en cómo cambiarlo, en cómo mejorarlo, en cómo ayudarle a Dios a que efectivamente haga su obra en nosotros. Eso no está en la Escritura. Eso está en el corazón del viejo hombre que todavía se cree valioso para Dios en función de que él pueda hacer cosas para Dios. Y de allí que muchas veces nosotros de nuestro argot religioso estamos llamando a la gente permanentemente al compromiso con Dios, a que hagamos cosas para Él, a que demos esto para Él. Y no funciona así. Porque ¿qué puede darle el hombre a Dios? ¿Acaso el hombre no debería recibir el todo de Dios? Como hemos hablado muchas veces, aquí ¿quién es el escaso en la figura? ¿Quién es el escaso en la ecuación? El escaso somos nosotros. ¿Usted cree que Dios está interesado en su dinero? ¿Usted cree que Dios está interesado en su tiempo? ¿Usted cree que Dios está interesado en las buenas obras que puede hacer para Él? Mire, mientras usted le dé el tiempo, el dinero y todo lo que quiera, pero usted no ponga su mirada en la obra de Cristo, en la edificación de Dios, todo lo demás es perder tiempo y querer agradar a Dios en nuestra carne. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Esa parte no la entendemos. Y no la entendemos porque esa parte golpea el orgullo de nuestro viejo hombre, ¿sabe? Y no lo queremos entender porque nos duele saber de que delante de Dios somos unos inservibles, somos unos incapaces, somos unos injustos. Por más justo que tú te creas, y es que tu justicia normalmente cuando la mides, desde esa vara la mides en función de la injusticia de los demás. Mientras que la palabra del Señor nos dice que Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Por eso es que todos absolutamente necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque delante de Él todos fallamos. Si nos comparamos con el Hijo, todos absolutamente, ¿verdad? Nos quedamos cortos ante los requerimientos de llegar a la estatura de la plenitud por nosotros mismos. Pero nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo es tan fuerte que se molesta con Dios cuando efectivamente de alguna manera Él nos pone en la cabeza el que nosotros si algo o de alguien debemos huir es de nosotros mismos. Mire, pídale a Dios que le dé sabiduría respecto de lo que dice la propia Escritura. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es
esposas no está hablando de sus maridos. Maridos tampoco está hablando de sus esposas. Está hablando de usted mismo. ¿Qué nivel de confianza? ¿Qué nivel de cariño? ¿Qué nivel de justicia propia usted se tiene? Vea usted delante de Dios. Ese nivel de orgullo, por más santo, por más piadoso, por más justo que parezca, por más pruebas que tenga que ofrecer. ¿Pero a quién le tiene que ofrecer usted esas pruebas? A las personas, a la gente. Usted siempre tendrá que compararse con alguien, ¿verdad? Con alguien que está a su alrededor. Pero compárese con Cristo si se quiere comparar. Porque si es que con alguien le compararía el Padre, ¿con quién es? Él sería la medida. Cristo está aquí y Él dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de su Hijo. Es decir, ser exactamente iguales como Cristo. Muy bien, ese es el reto. El reto es que nosotros seamos iguales a Cristo. No que seamos, si es que Cristo mide 1,90, por poner un dato, ¿no? Alguno llega a 1,40, que dudo que lleguemos a medio centímetro, ¿ok? Porque estamos en dos áreas totalmente distintas y diferentes. Ok, pero si alguno llega a 1,40 como el más alto del grupo, la pregunta es, ¿todos estamos descalificados? No podemos nosotros cumplir las condiciones, cumplir los requerimientos. Y la ley justamente ha tenido ese propósito. ¿Cuál? El que nos muestre que somos incapaces de poder cumplir los parámetros. Porque por eso es la ley la ley. La ley nos demuestra que efectivamente nosotros no podemos cumplir los mandamientos. No podemos cumplir todo lo que ella demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque el único que puede cumplir la ley es el ser espiritual. Por eso dice la Escritura que la ley es espiritual. Solamente puede ser cumplida en términos espirituales, por un espiritual. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado, nos dice el libro de Romanos. Mire, entonces, creo que es muy importante que la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo sea una instrucción para nuestro corazón el día de hoy. ¿Cuán enfocados estamos nosotros en el propósito eterno del Señor? ¿En qué usted tiene interés? Si usted tiene interés en cualquier otra cosa menos en el amor que usted tiene que comenzar a experimentar, el amor de Él. ¿Por qué? Porque Él es amor y si Él vive en usted, lo primero que tiene que usted recibir es el amor de Él, y si usted ha recibido el amor de Él, usted va a comenzar a tener el amor de Él para poder darle a otros. Pero el amor de Él tiene algo maravilloso, el amor de Él ama aún hasta los enemigos. El amor de Él, cuando usted le obliga a esta persona a caminar con Él 1 milla, va 2. El amor de Él, cuando a usted le piden la capa, le da la espada, le da todo lo que tiene. Esa es la condición de nuestro papá. O sea, nuestro papá nos muestra, por ejemplo, en esto que claro, que la carne no puede entender, es que, a ver, pero ¿cómo es que si es que uno me pega en una mejilla, yo le tengo que mostrar la otra? En la carne no puedes. En la carne no se puede porque el orgullo es más fuerte en la carne que otra cosa. Nadie puede domar el orgullo en la carne. Hay un momento en que el orgullo es más alto que cualquier ser humano, que cualquier cosa. Es un tema de naturaleza. Pero, ¿qué nos muestra nuestro papá maravilloso? Nuestro papá maravilloso nos muestra que el amor, ¿verdad?, es tan fuerte que aun cuando le peguen una bofetada en una mejilla, en lugar de responderte teniendo el poder y la capacidad para hacerlo, te muestra la otra. Esa es la naturaleza de papá. Y la pregunta es, si esa naturaleza de papá no asoma en mí, yo debería sospechar de que de pronto algo está pasando conmigo porque papá no está ahí. Ahora, que vaya creciendo, por lo menos, ¿verdad?, al punto en que yo me dé cuenta que hay algo nuevo en mí, hermanos.
Porque si no, como vamos a ver aquí en este versículo 6, fíjese, dice, de las cuales cosas desviándose algunos, escuche bien, de las cuales cosas desviándose algunos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del amor que es nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Muy bien, ese es el propósito siempre. Usted nunca jamás olvide que el propósito de Dios es que esto funcione en su propia vida. Es el propósito de papá. No, ya estamos hablando, no doctrinas, no enseñanzas de genealogías, no palabrerías, no es iglesia, no es misa, no se trata de oración, no se trata de diezmos, no se trata de ofrendas, no se trata de saltar, de caerse, no se trata de milagros, a pesar de que este es el milagro más grande de todos. No se trata de nada de eso, se trata del amor nacido de corazón limpio, que nace de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De eso se trata. Examínese usted a usted mismo. ¿Esto está funcionando en mi propia vida? Ahora, esto no es, vuelvo y repito, para recriminar, sino para reenfocar. Papá, que es amor, no recrimina. Él redarguye. Él nos muestra a dónde nosotros debemos acudir para que efectivamente podamos experimentar y no nos perdamos el regalo que Él nos dio. Entonces dice, de las cuales cosas desviándose algunos, desviándose, ¿sí se da cuenta que hay un desvío del foco? Yo creo que en este tiempo, hermanos, si somos honestos, estamos bastante desviados, ¿no? Específicamente el ambiente religioso, ¿en dónde está enfocado? ¿Está enfocado en el amor o está enfocado en las doctrinas? ¿Está enfocado en la religión o está enfocado en la relación con el Señor? ¿En qué estamos? ¿Estamos enfocados en hacer buenas obras? A lo que la Escritura llama obras muertas y nos llama al arrepentimiento de esas obras. ¿O estamos interesados en la obra que Él efectivamente desarrolla a través de nosotros? En caminar, como dice Efesios 2:10, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para buenas obras, para que caminemos en las buenas obras que Él de antemano ya hizo para nosotros. Él quiere que caminemos en las obras que Él ya hizo de antemano para nosotros. Él no quiere que nosotros caminemos en nuestras propias capacidades. Porque el viejo hombre siempre va a intentar enfocarse en él y desviarse. De las cuales cosas desviándose algunos, mire, se apartaron a vana palabrería. Un cristianismo que no tenga como experiencia la vida de Cristo, por más conocimiento, música, sabiduría que se imparta, no va a satisfacer nunca el propósito de Dios, y la Escritura le llama simple y sencillamente vana palabrería. Y con todo respeto, hermanos, de eso abunda la iglesia el día de hoy. Habemos muchos que hablamos bonito, pero la pregunta es, ¿estamos experimentando? Todos estamos en un punto de experimentación. Yo estoy en un punto de experimentación. Yo mismo tengo que reenfocarme respecto de estas cosas y ver efectivamente en qué me estoy de alguna manera enfocando. Si en mi propia conducta me estoy enfocando en la doctrina o estoy comenzando a experimentar el amor nacido de corazón limpio. Yo mismo lo tengo que hacer a cada momento. ¿Por qué? Porque siempre está permanente y continuamente el riesgo de desviarse a vana palabrería. Vana es vacía, es palabra sin contenido, ¿sí? Son carentes de contenido. Es decir, esos huevos que no tienen dentro la sustancia, no sirven. Usted se va a pegar una buena tortilla de huevos y los parte y resulta que salió viento de adentro. No le alimentaron, fue puro full, como decimos aquí. Entonces, la Escritura dice que si yo no estoy experimentando el foco de Dios, entonces yo estoy asistiendo, ¿no es cierto?,
Y cuando escucho y cuando hablo, van a palabrería. Más o menos como estuvimos acostumbrados nosotros en otros ambientes religiosos. Ya se repite toda la doctrina y todo el culto, ya sabemos más o menos cuánto tiempo va llevando, ya estamos listos para persignarnos y salir corriendo. Porque nos conocemos la liturgia, sea en iglesia cristiana, sea en iglesia católica, donde sea, ya nos conocemos la liturgia, ¿o no? Eso es vana palabrería. Si ya nos conocemos hasta la liturgia, ya sabemos qué es lo que va a decir después de esto, ¿qué sigue? No se trata de eso, hermanos. Y aquí no estamos ofendiendo a ningún credo ni culto religioso. Aquí lo que estamos intentando básicamente es centrarnos en lo que a Dios le interesa, su Hijo, el Hijo que está en usted, y por sobre todo el que veamos que el responsable de que esto funcione en nosotros es Él y no nosotros. Nosotros se lo permitimos. ¿Cómo? Pues también el Padre nos muestra que muchas veces podemos caer sin darnos cuenta en engaños. Los de Efesios, con Pablo y con toda la gran cantidad de apóstoles que efectivamente tenían en aquel entonces, se desviaban a vana palabrería. Imagínense nosotros después de tanto tiempo. Pero nosotros ¿con quién contamos? Nosotros contamos con el Espíritu de Dios. Contamos con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Para que Él nos guíe a la verdad que es su amado Hijo viviendo en nosotros y nosotros experimentando y nosotros viviendo y nosotros expresando todo lo que Él es. Así sea de a poquito, porque esto es eterno, hermanos. No espere que usted va a ser absolutamente Cristo en esta tierra. No. El apóstol Pablo mismo lo dijo por si acaso. Dijo, no que lo haya conseguido todo ni que sea perfecto. Porque mucha gente podría creer cuando me escuchan a mí o escuchan a otros, oye, estos tienen que ser perfectos. No, no, en absoluto. Es maravilloso saber que muchas de las predicaciones que yo tengo, yo mismo me estoy predicando a mí mismo y cuando me escucho, yo digo, yo dije eso. Porque es el Espíritu mismo hablándome a mí. Yo, usted y todos estamos en el proceso. Si no se trata de nosotros, se trata de Él, de lo que Él es. ¿De qué entonces yo me cuido? De por lo menos tener pistas claras en mi vida de que la vida de Él está siendo una realidad y con una esperanza maravillosa, porque mi Padre me ha dicho que si yo soy un pámpano que estoy unido a la vid y que comienzo a dar fruto, Él no dice cuánto, simplemente dice que comience a dar fruto. Dice, mi Padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Esa es mi esperanza. Es decir, mi papá ya está haciendo realidad en mí la vida de Cristo. Y no, yo quiero toda la que pueda. Pero ya no depende de mí, depende de papá. Y depende de que yo se lo vaya permitiendo. Y depende de cómo yo vea de aquí en adelante mi vida. Cómo yo enfrente las circunstancias. Si yo enfrento las circunstancias con la vida que mi papá me ha dado, o sigo enfrentando las circunstancias con mis capacidades, con mi poder, con mi sabiduría humana, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia, cualquier bronca, cualquier problema, cualquier situación, buena o mala, ¿cómo la estoy enfrentando? La estoy enfrentando verdaderamente anclado en el amor de mi papá, que es maravilloso, porque por más que te equivoques, por más graves errores que cometas, el amor de tu papá es más grande que todo eso. Y Él conocía de antemano todo, al punto que mandó a su Hijo para que ya pague el precio por todo aquello. Él ya sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestras dificultades y nuestros problemas. Hay unos versos de la Biblia que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero el Señor me ha estado mostrando algo importante durante todo este tiempo. Y es que el amor de Dios es más grande de lo que yo pensaba, porque efectivamente nosotros somos dueños de recibir las consecuencias de nuestros errores o de nuestros aciertos.
Somos efectivamente responsables desde esa posición. Pero la muerte de Cristo incluyó el pago de todos mis errores, aún los que todavía no los veo. La angustia de Cristo fue la angustia que me tocaba vivir a mí por cada circunstancia y situación que yo mismo generé. El dolor que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue el dolor que yo efectivamente tenía que enfrentar para poder vivir esas circunstancias. Y el Señor me ha mostrado que Él ya pagó todo eso. Él ya se angustió por mí en esa circunstancia. Él ya lloró por mí en esa circunstancia. Él sufrió el dolor por mí en esa circunstancia. Él me invita ahora a que yo reciba esa protección, a que yo reciba esa provisión de parte de Dios celestial. ¿Para qué? Para que al recibirla yo pueda experimentar las salidas que Él me dio. Por eso dice la Escritura que si Él nos dio a su amado Hijo Jesucristo y ni siquiera lo escatimó por ninguno de nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Ahí está incluido. Estuvo incluido todos los problemas, luchas, dificultades que vas a tener que vivir o las que viviste, sino que antes, como no conocíamos esta realidad, nosotros teníamos una perspectiva de que Dios está por un lado y nosotros estamos por otro lado y Él ayudándonos para salir de los problemas lo mejor que podamos. De hecho, muchas veces enseñábamos, y que en un sentido tiene razón, que efectivamente cuando nosotros cometemos errores, sea que fueron voluntarios o involuntarios, pero sin embargo fueron errores que nos van a pasar factura, esos errores nosotros teníamos que pagar las consecuencias porque así era. Pero no, el amor de nuestro Padre no se quedó en que qué pena, ahora tienes que pagar las consecuencias. Eso es lo que nosotros enseñábamos. No, Él pagó las consecuencias. Ese es el amor de Dios para tu vida. Él ya pagó las consecuencias. El sufrimiento, el dolor, la cruz, el hacerse hombre y carne, incluyó efectivamente todo aquello que hoy tú puedes tener que enfrentar. Ahora, ¿para qué el Señor nos da esta verdad y esta realidad? Para que echemos mano de la vida de Él, que incluye la solución, la provisión, el poder, la capacidad para poder enfrentar cada circunstancia de nuestra vida en este momento, aún de aquellas en las cuales nosotros nos sentimos absolutamente culpables. La Escritura dice: ¿quién podrá acusar? ¿Quién podrá condenar a los elegidos de Dios? Satanás. La gente, el mundo, ya no tienen ninguna capacidad para acusarte y decirte: sí, tú eres responsable. Bueno, sí, seguramente sí puedo ser responsable, pero mi Padre pagó. Yo tengo que vivir el perdón de mi Padre por el error que cometí. Y tengo que vivir, ¿verdad? El dolor, la angustia y el sufrimiento que Él ya puso por esa circunstancia por mí. Yo tengo que vivir, tengo que recibirlo como mío. Él no permitió, si yo quiero, Él no permitió que yo tenga que vivir ese dolor, sino que Él lo cargó por mí. Si yo quiero, ¿verdad? Yo recibo el pago que Él hizo por esa circunstancia. Y al recibirlo, yo voy en esa circunstancia a sentir exactamente lo contrario: paz, tranquilidad, seguridad y por sobre todo el amor de Dios cubriéndome absolutamente. Esa es una nueva forma de enfrentar la vida. Así es lo que Dios está esperando, que ese amor que es nacido de esta nueva criatura sea una realidad en tu propia vida, porque esta es, por llamarlo mal, una herramienta espectacular para que el día de hoy tú te puedas defender. El amor de Dios anticipó todos tus problemas, todas tus luchas, todas tus dificultades, todos tus errores, todos tus fracasos. Y te proveyó con la vida de Jesucristo, que no solamente pagó toda la cuenta, sino que además te ha dado las salidas. Porque no solamente que el Señor nos da el carácter
la paz, la tranquilidad, la seguridad que vienen de Él, para poder enfrentar esas circunstancias, sino que además, como ya le estamos dejando que Él obre en la nueva criatura que somos, vamos a ver gloriosamente las salidas poderosas que tiene para nosotros. ¿Para qué? Aquel verso que dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿O quién nos podrá separar del amor de Dios? La respuesta es nada ni nadie. No hay, ¿verdad?, angustia, no hay dificultad, no hay hambre, no hay desnudez, no hay persecución que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya pagó todo eso por ti. Por eso lo dice. Porque el amor de Dios ya proveyó para ti, pagó todo eso por ti. El amor de Dios ha sido tan grande para tu propia vida que lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? Recibirlo. Pero hermano, en la experiencia nos cuesta tanto recibir esto, porque parece que inclusive es como que mentira, ¿no? ¿Por qué es tan alto? Bueno, ¿qué dice la Escritura respecto al amor de Dios? Dice que nadie puede comprender el amor de Dios, que sobrepasa, bueno, todo entendimiento humano, porque nosotros tenemos la mente de Cristo para poder comprender. Y no solamente la mente de Cristo, sino que Dios nos va dando el amor de Dios, ¿verdad? Para que lo podamos comprender. Aquí el punto es que si nosotros no estamos en el foco de Dios, nos apartamos a vana palabrería. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en el foco, en el amor nacido? ¿Estamos viendo que eso está funcionando en nuestra propia vida? ¿O estamos nosotros asistiendo a una vana palabrería? Cuando tú hablas con las personas de tu experiencia, le estás hablando de la experiencia de lo que Dios realmente está produciendo en tu corazón, o simple y sencillamente has escuchado bien los videos, o te has ¿verdad?, grabado bien los versículos bíblicos, las charlas, y eso es lo que repites. Bueno, eso significa vana palabrería. Pero cuando tú tienes la vida de Cristo en ti, no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque lo estás viviendo. Es decir, tú estás llevando el Evangelio y las buenas noticias vivas dentro de ti. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿Por qué? Porque vas a contar de tu experiencia. Nada más. No de lo que te enseñó el pastor o de lo que te enseñaron en el estudio bíblico. No, esto no es un tema de doctorado. Esto es un tema de vida. Así que, miren lo que dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sin embargo son doctores de la ley. Pero no entienden en qué sentido. No lo entienden en el sentido espiritual. No lo entienden en el sentido espiritual. Entonces, pero se vuelven doctores de la ley. Y no es nada raro entonces que, como hay mucha comezón de oír, como a la gente le gusta que le alimenten la carne, es más fácil que la gente escuche una charla que tenga que ver directamente con enfocarse en el viejo hombre y en la mejora del viejo hombre. Es más fácil. Es más fácil que la gente escuche el hecho de que si es que yo le soy fiel a Dios, pagándole los diezmos, pagando las ofrendas, haciendo estas obras para Él, es más fácil que yo de alguna manera espere recibir algo de Él. ¿Por qué? Porque creo que mi relación con Él está basada en merecimientos. Es más fácil. Vea usted, muchas iglesias están llenas de este tipo de charlas, de mensajes, de doctrinas, en donde el foco central es mi capacidad para poder cambiar, para poder dar cosas a Dios y para poder ser mejor. Punto. Y como esto la carne sí entiende, le gusta, porque en el fondo el mensaje es: yo tengo capacidad para poder hacer estas cosas. Yo puedo ser como Dios, sin necesidad de Él. A lo mucho Él lo que puede hacerme es darme una manito. Pero por eso vienen todo este tipo de mentiras y de farsas de que, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré.
Por ejemplo, es algo que nosotros lo llevamos grabado en nuestro corazón. Es una máxima de la carne. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y muchos dicen, eso dice la Escritura. No dice en ninguna parte. Eso es una falacia, es mentira. Eso es una distorsión de la realidad. Más bien al contrario, el Señor dice, deja de ayudarte, que yo te destruiré. Para darte lo que verdaderamente yo tengo preparado para ti, que es mi propia vida. Así que, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y el versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí nos muestra algo maravilloso, ¿no? Que la ley ya no es dada al nuevo hombre que se habla arriba, que es el hombre, ¿verdad?, con corazón limpio, con buena conciencia, con fe no fingida, sino que aquí dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice, conociendo esto, escuche bien, que la ley no fue dada para el justo, para el nuevo hombre. No, pero la carne cuando habla del justo, debe ser contra mí. Es que yo soy buena gente. Yo soy buena persona, yo oro 2-3 horas al día. Yo leo la Biblia todos los días. Yo voy a los cultos todos los domingos. Yo pago mis diezmos y pago mis ofrendas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debe ser que yo soy justo. No. Está hablando del mismo hombre de arriba. El justo es el hombre que tiene el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Ese es el justo para Dios. Por eso el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Creación de Dios para el nuevo hombre. Sed santos porque somos sus hijos. En Cristo Jesús somos santos. ¿Por qué Él es santo? Cristo es su hijo y nosotros somos su hijo. Entonces, si es que Él nos da su santidad, si ahora tenemos su ADN de santidad, ¿qué somos nosotros? Pero por eso somos santos. Es decir, la vida de Él que está edificando va a levantar algo en nosotros que también es una característica propia de nuestro papá, que se llama santidad. Santidad es una característica de papá. Y si es una característica de papá, en mí están los ADN de santidad de papá. Esa santidad es la que se va a levantar cuando papá dice, sed santos como yo soy santo. Pero no, la carne dice, no. Entonces esto tiene que ver con lo que hago o con lo que dejo de hacer. Esto tiene que ver con comer esto o no comer el otro. Esto tiene que ver con hacer esto o no hacer el otro. Esto tiene que ver con ver esto o no ver el otro. Entonces comenzamos otra vez a poner una churra de sís y nos. Y cuando la Escritura dice, y el propio apóstol dice, a ver, un segundito, mi predicación con ustedes no ha sido sí, ¿no? Esto no se trata de cuántos sís y cuántos nos. Dice, mi predicación se trata de amén en el Espíritu. Es decir, todos, así sea. En Cristo no hay sís y nos. En la carne y en el viejo hombre sí hay sís y nos. Muchos, ¿verdad? Pero la nueva vida no es un sí y no, porque para eso fue dada la ley. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? La ley fue dada para los transgresores. Todo esto es carne. O sea, todo eso usted está descifrando lo que es la carne, ¿no? Dice, fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se opone a la sana doctrina. Y aquí aclara cuál es la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Las gloriosas buenas noticias. Las buenas noticias es Cristo en vosotros, esperanza de vida. Esas son las buenas noticias del evangelio. Mi vida en vosotros es la esperanza para ustedes. Esas son las buenas noticias del evangelio. Entonces,
¿Para quién fue dada la ley? La pregunta es, si Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, allí nosotros sepultamos, allí nosotros crucificamos a este viejo hombre, al cual efectivamente aquí de alguna manera lo descifran, al impío. Aquí, allí nosotros lo crucificamos. Por eso es que el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Fíjese, la ley no fue dada, sino ¿para quién? Para el viejo hombre, para la carne. Pero la ley no fue dada para el justo es la nueva criatura. Ya la ley no ha sido dada para nosotros, porque ahora nosotros tenemos la ley viva en nuestra propia vida. Ahora el Señor lo que quiere es que echemos mano de esa ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice la Escritura, me ha librado. Fíjese, el apóstol tuvo que vivir esta experiencia, y esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero cuando usted ve Romanos 7 es la historia del cristiano que está intentando agradarle a Dios en su propio esfuerzo. El cristiano que está intentando cambiarse la vida, que se angustia porque él quisiera servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero encuentra que en él hay algo distinto, hay algo diferente, algo que se opone a esta decisión. Y el apóstol Pablo descubre que eso que le está pasando, a pesar de que no lo quiere hacer, no es él, sino es el pecado que está en él. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Y después en el capítulo 8 dice, ¿verdad?, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley del capítulo 7, de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Dios quiere que nosotros migremos del capítulo 7 de Romanos y que vivamos en la victoria del capítulo 8. Ahí el apóstol Pablo lo que nos está enseñando es su experiencia. Por eso dice, me ha librado. ¿Por qué? Porque antes no se había librado. Ahora él experimenta en sí mismo que hay una ley que vive en la nueva criatura que el Señor le dio. ¿Esa ley quién es? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo hay una ley que es más poderosa que la ley del pecado. En Cristo hay una ley que hace que efectivamente tú no le obedezcas al pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mientras nosotros sigamos, a pesar de que somos cristianos, en Romanos capítulo 7, vamos a seguir intentando en ese círculo vicioso de tratar de ser mejores, de tratar de no pecar, de tratar de hacer lo mejor que podamos, de pedirle perdón a Dios, de arrepentirnos, solamente para comprobar que otra vez efectivamente retrocedemos, otra vez caemos, otra vez morimos, otra vez nos arrepentimos y llegamos al círculo y decimos, miserable de mí. Dios quiere que lleguemos a ese punto, ¿sabe? Dios quiere que llegues al punto de que entiendas que eres un miserable en la carne. Pero ¿no resistimos? ¿O no? No, yo miserable, no. El vecino, él sí, no, yo no. Bueno, tienes que llegar a entender que eres miserable. Porque si tú no llegas a entender quién eres, por eso es que la ley, cuando se la usa legítimamente, lo primero que nos muestra es el hombre de pecado que hay en nosotros. De hecho, la Escritura dice que fue dada la ley para el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para hacernos justos, sino para demostrar que somos injustos, porque no había nadie quien la podía cumplir y nadie que la haya podido cumplir. Ya, es como nadie la pudo cumplir, todos fuimos encerrados bajo pecado, todos fuimos puestos en la misma condición delante de Dios. Aquí no es que tú fuiste más pecador que yo y yo me merezco por eso el cielo, no. Sí, el otro pudo haber sido más pecador, es un problema de él con Dios, pero yo soy pecador también. Y es más, algo importante que debes saber,
las aberraciones más grandes de los seres humanos, que nosotros inclusive diríamos, wow, solamente demuestran algo, que tú potencialmente eres eso, porque naces de la misma cepa, sino que no se te ha despertado nomás, porque las condiciones no se han dado. Pero todo lo que muestra el hombre, la maldad del hombre, aún aquellas cosas que a nosotros nos pueden ruborizar, solamente demuestran de qué genes los seres humanos efectivamente estamos construidos y que podríamos en ciertas condiciones por las que pasaron esos seres humanos y personas, ¿verdad?, ser potencialmente iguales o peores que ellos. Entonces, cuando nosotros vemos la maldad del mundo, no es más que vernos en el espejo de lo que nosotros somos. Claro, dentro del argot del mundo, este es más malo, yo soy más bueno. Pero, yo qué sé, si nosotros estuviésemos infectados con una enfermedad mortal, cualquiera que ésta sea, todos estamos infectados, tú estás más infectado y tú menos. La pregunta es, ¿quién está mejor o peor? ¿Hay alguien que esté mejor? Todos vamos a morir igualmente. Aquí no se trata de quién está más infectado o quién está menos infectado, quién es más pecador o quién es menos pecador. Si todos ya estamos con el virus, ¿qué necesitamos? El antídoto. Porque más allá del nivel, si no hay el antídoto, hay muerte. Y el antídoto para nosotros es Cristo, nuestra vida. Así que, entonces sabemos que la ley es buena, que la ley no fue dada, ¿verdad?, para el justo. Y también hay otra fórmula para la ley. La ley entonces es buena porque la ley tiene como propósito mostrarnos nuestra miseria, llevarnos a la muerte porque nos juzga, nos sentencia, nos crucifica, nos mata y nos sepulta. ¿Y traernos a quién? A Cristo. La ley tiene como propósito traernos siempre a Cristo, a la nueva persona, a la nueva criatura que está en nosotros. Qué maravillosa que es la ley entonces. Pero cuando ya nosotros estamos en Cristo, en el nuevo hombre, esa misma ley que antes dictaba el comportamiento de nuestro viejo hombre, pero que ya no nos toca, hoy se convierte en promesa para nosotros. La ley ya no es más ley, sino es la palabra prometida de Dios. Fíjese, el libro de Romanos dice que hay dos revelaciones de Dios. Dice que del cielo, eso está en Romanos capítulo 1, dice que desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, otra manera de decirlo es que desde el cielo al hombre adámico, al hombre carnal, se le revela la ira de Dios. El hombre en la carne, así usted sea cristiano el día de hoy y va a la carne, a usted siempre se le va a revelar la ira de Dios, ya no el amor de Dios. Mientras que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que nosotros que creíamos que Dios era un Dios implacable, un Dios fuerte, un Dios duro que nos iba a mandar al infierno, ahora Él muestra su justicia sabiendo que nosotros vivíamos lo que estamos viviendo, no porque decidimos vivir en esta carne, sino porque la heredamos. Y sabiendo que nosotros pecamos, nos equivocamos y todo lo que hacemos es porque lo hacíamos por ignorancia en nuestra carne, sabiendo todo aquello, nuestro papá justo viene a salvarnos, viene a dar su vida por todos nosotros, paga por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y nos redime, nos salva y nos da como regalo la justicia de Él, que es la vida de Él, la vida limpia de su amado Hijo Jesucristo, la cual nos corresponde ahora para que la podamos disfrutar. Por eso dice la Escritura que nuestro Padre ha hecho de Jesucristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra salvación y nuestra redención. Amén. Quedamos para la próxima.